jóvenes. La actividad probatoria. Para ustedes, ¿qué será la actividad probatoria? Léame, por favor, compañero Henry Gabriel Chacón, el artículo 181 del Código Procesal Penal, por favor. Buenas tardes, licenciado. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. ¿No tiene activo su audio, Lick? Gracias. Compañero, usted que leyó, ¿qué entiende? ¿Qué tiene que ver la actividad probatoria con ese artículo que acaba de leer? Compañero Henry. Que se deben de usar los medios de prueba para poder usar estrictamente los preceptos del Código Procesal Penal. Muchas gracias, compañero Abel de Jesús. ¿Qué entendió de ese artículo? Que tanto el ministerio como los tribunales tienen que ser objetivos en la averiguación de la verdad, no tienen que buscar ni inculpar ni absolver, sino averiguar la verdad y dependiendo de esta determinar la sentencia. Así es, muchas gracias, compañero. Sí, es el 181 Código Procesal Penal, jóvenes. Entonces, la actividad probatoria está constituida por la actuación que realizan dentro del proceso, pues, obviamente todos los sujetos, ¿verdad, jóvenes? Como lo es el Ministerio Público, el imputado, las partes civiles, con el fin de establecer la exactitud o inexactitud de los hechos, que son objetos del proceso. Este despliegue se refiere no solamente a la actividad tendiente a introducir un material probatorio, también es la manifestación intelectual y de conocimiento que se realiza en el momento crítico, o sea, en la oportunidad de valorar lo colectado, ¿verdad, jóvenes? Y el artículo que leyeron del Código Procesal Penal está basado en la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos por la ley, ¿verdad? Mediante los medios de prueba permitidos por la ley. Ahora, compañera Álida Ábalos, buena tarde. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Léame el artículo 182, por favor. Libertad de la prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Gracias, compañera. Compañera Cecilia Escobar, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Sí, Cecilia, buena tarde. Por favor, ¿nos podría explicar ese artículo 182? Perdón, Lee, que tenía un poquito de problemas con mi conexión. El 82 del Código Procesal Penal. La libertad de la prueba. que en el caso de los medios probatorios, la libertad de la prueba la tiene el juez competente, que él puede designar cualquier medio que él considere que sea propicio para hacerlo, que no es como un listado cerrado de lo que se puede presentar durante pues, el ofrecimiento de la misma. Exacto. Sin embargo, lo más importante aquí es lo que se encuentre permitido en ley, ¿verdad?
Porque si hay medios de prueba que no están basados pues en la ley, no los podemos utilizar. Sin embargo, para que un elemento de prueba sea admisible dentro del proceso penal, como les decía, y pueda entrar a ser valorado por el juez, se debe observar ciertos procedimientos. El número 1, ¿cuál es? Debe ser ofrecido legalmente. Ahí vamos al principio de legalidad, ¿verdad? Es decir, con las formas y oportunidad prevista en ley. Le voy a pedir favor a Diana Stephanie García que me lea el artículo 347 del Código Procesal Penal, por favor. Con gusto, Decime. Lick, ahorita le leo. Gracias. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo 347. del Código Procesal Penal? Sí, hay un compañero que cuando doy definiciones siempre lo escribe ahí en el chat, entonces sería bueno que todos los artículos pues los vayan escribiendo ahí en el... Disculpe, licenciado, en mi Código Procesal Penal este artículo está derogado. 347. Sí, en el mío Ajá. también. También en el mío, Lick, ¿Qué manda? también en el mío, el 347 está derogado. Y el Por el 348. 21, Ajá. decreto 18/2010. Y el 348. Es el 340, anticipo de prueba. anticipo de pruebas. Lea el 348. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presume que no podrán concurrir al debate. Adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difícil cumplir en la audiencia o que no admitieran dilación. A tal efecto, el tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada. Muchas gracias, compañera. Como vemos el principio de legalidad, siempre el juez debe basarse en la ley, ¿verdad? O sea, él no puede admitir un principio, una prueba, ¿verdad?, que no esté completamente basada en la ley. Ese es el punto A. El punto B, ¿cuál es? Debe ser admitido por el juez o por el tribunal. Vamos al 350 del Código Procesal Penal. Compañero También José está derogado. Bautista. Está derogado. El 350, por artículo 22, decreto 18/2010. 351. También derogado. Y el 350. Voy a abrir mi código porque la memoria ya a veces no. El 350, 51 y 52 están derogados. Están derogados, ¿verdad? Sí, permítanme. El 353, división del debate de inicio, está vigente. Buenas No, tardes, licenciado. Fíjese que aquí yo lo tengo como el 350, dijo, ¿verdad? Ajá. Dice resolución y fijación de audiencia. Dice derogado por el artículo 22 del decreto 18/2010 del Congreso de la República. El tribunal resolverá en un solo auto las cuestiones planteadas. 1. Admitirá la prueba. Uh-huh. ¿Sí es este? ¿Sí está bien? Sí, aquí está. Mire, pues. Sí, es ese, compañera. Disculpe, jóvenes. Mira, pues. Aquí dice artículo 350, resolución y fijación de audiencia. Derogado por el artículo 22 del decreto 18/2010 del Congreso de la República. ¿Verdad? Sí. Así les aparece y les aparece el artículo, ¿verdad, jóvenes? Así es. Bueno, entonces Así leamos. está vigente. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor, el 350. Okay. 350. 1. Admitirá la prueba ofrecida o la rechazará cuando fuere ilegítima, manifiestamente impertinente, inútil o abundante, disponiendo las medidas necesarias para su recepción en el debate. En su caso, señalará los medios de prueba que se incorporarán al debate para su lectura. 2. Fijará lugar, día y hora para la iniciación del debate, en un plazo no mayor de 15 días. Y ordenando la citación de todas aquellas personas que deberán intervenir en él.
Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Ahorita vamos a retomar. Solo déjeme ver una cuestión. Bueno, ahí estamos. Aquí lo importante, doctrinariamente, es esto. Se admitirá prueba ofrecida o la va a rechazar cuando fuera ilegítima, manifiestamente impertinente, inútil o abundante, disponiendo de las medidas necesarias para su recepción en el debate. En su caso, señalará los medios de prueba que se incorporarán al debate en su lectura. Y número 2, pues que se fijará lugar, día y hora para la iniciación del debate, en un plazo no mayor de 15 días, ordenando citar a las partes o a las personas que deberán de intervenir. Entonces, la admisibilidad de un medio de prueba ofrecido por las partes viene determinada por su pertinencia, o sea, que se ha de referir directa o indirectamente al objeto de la averiguación, que al final, como les digo, doctrinariamente, lo que nos interesa es esto. Ya sea de manera directa o indirecta, el objeto de esa prueba, de ese medio de prueba, va a ser la averiguación, por su utilidad como debe ser idóneo. Para la comprobación de un hecho, pues deben de rechazarse, ¿verdad? No deben ser sobreabundantes, a eso es a lo que vamos. O sea, usted puede presentar, ¿qué le digo yo? Si es un delito fiscal, libro balance, ¿verdad? Los pagos de los impuestos. Pero si usted empieza a presentar facturas, usted empieza a presentar diario mayor, empieza a presentar hojas de trabajo contables, o sea, son cosas muy específicas que hay que, en ese momento el juez pues rechaza, ¿verdad? Que es sobreabundante. Si le están pidiendo solo el libro, solo un balance general, le están pidiendo un cierre anual, etcétera. Entonces, no, el juez lo que va a hacer en ese momento es rechazar cuando sea sobreabundante, ¿verdad? O sea el tribunal que pueda limitar los medios de prueba que resulten innecesarios, porque es manifestante, pues, o sea, la abundancia y además pueden ser ilícitos, ¿verdad? A eso se refiere, pues, doctrinariamente lo que leímos ahorita en el código, ¿verdad? Ahora vámonos al artículo 183. Este nos va a hacer favor de leerlo Henry Gabriel Chacón. El 183 siempre del Código Procesal Penal. Prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Esto está fácil. Vamos a hacer una pregunta de examen para Jocelyn Catú. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Miren, por eso fue importante que yo les enseñé las garantías, los procedimientos. ¿Qué artículo de la Constitución Política de la República, en qué artículo de la Constitución Política de la República se está refiriendo el artículo que acabamos de leer? Ustedes lo leyeron, ¿se acuerdan? De la Constitución. Artículo 24, ley de la Constitución. Compañeros, cuando pregunte, que solo sea la persona que lo estoy consultando, los demás pueden levantar la mano, por favor. Compañera Jocelyn. Sí, licenciado, perdón, es que no escuché qué artículo acaba de leer el compañero. Está lloviendo muy recio en mi casa.
Entonces lea nuevamente el 183 del Código Procesal Penal, por favor. Ok, ahorita se lo leo. ¿183 Código Procesal Penal, compañera? Dice, prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión de la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Entonces, ¿a qué artículo de la Constitución nos estamos refiriendo? Los demás pueden levantar la mano para darles la palabra, jóvenes, si lo saben. José Cux, y léalo de una vez, por favor. Serían 3 artículos, licenciado. Primero No, sería el artículo 23, lea solo uno. inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable, nadie podrá... ¿Me puede ¿Cómo, escuchar? cómo? ¿Me puede escuchar? Ahí estamos, va. Usted resaltó algo muy importante. El primero, el que quiero que me lea, va a ser el de... el de la correspondencia. Inviolabilidad de la correspondencia. Solo ese, léame. Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona son documentos, libros, son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades perdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción a los balances generales cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen plena prueba en juicio. Gracias. Ahora Freddy Ismael, buena tarde, abra su micrófono. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? Buena tarde. Ahora usted indíqueme en qué artículo está la inviolabilidad de la vivienda en la Constitución, por favor. El artículo, ahorita se lo digo, Lick. Es que si no aprendemos estos artículos, si no los leemos realmente, entonces, ¿qué sentido tiene este curso de derecho probatorio? Si la Constitución es nuestra base, jóvenes. El artículo 23, licenciado. Por favor. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia, y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realiza siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muchas gracias. Gracias, compañero Freddy. Diana Stephanie, adelante, buena tarde. Gracias, Lick. Tengo una consulta. Quisiera ver si usted me puede ampliar un poco si el artículo 183 está pegada a la doctrina del fruto del árbol envenenado. Pues que tengo conocimiento que hace relación, ¿verdad? ¿Me podría repetir? Le entendí hasta donde dice que el artículo 183 tiene relación con
con la teoría o la doctrina que se conoce como el fruto del árbol envenenado. Con la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Por qué trae alusión esa teoría, compañera? Lo que pasa es que esa teoría o esta doctrina hace referencia a que la evidencia que es obtenida ilegalmente no puede ser utilizada en un juicio, pero lo que quisiera es ver que usted me ampliara si hace relación el artículo con esa teoría, ¿verdad? En Guatemala sí se puede aplicar de esa forma. Va, con mucho gusto, solo voy a terminar la clase y al finalizar pues yo le doy la explicación. Bueno, ahora compañero, ¿qué otro nos falta de aquí? La tortura. Compañero Henry Gabriel Chacón, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Sí. ¿Qué artículo de la Constitución hace relación a la tortura, ¿verdad? A los medios de tortura que se pueden utilizar para forzar, ¿verdad? Una declaración. Y el que lo tenga, pues puede levantar la mano, no hay ningún problema. Luis Fernando, adelante. El artículo 19, licenciado. Léalo, por favor. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Inciso A, deben ser tratados como seres humanos, no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírsele tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos. Por esa parte lo relacionaba con lo de la tortura. Sí, sí. ¿Continúo? Continúe, por favor. Ahorita lo estoy... Ahí estamos. Siga, por favor. Inciso B. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Y inciso C, tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo. Muchas gracias, compañero. Vamos a leer... Artículo 14 de la Constitución, lo voy a leer yo, compañeros. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Cosa que también ya vimos, son otras garantías, ¿verdad? La publicidad del proceso y la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y de forma inmediata. Claramente, pues ahí vemos la garantía, ¿verdad?, de la publicidad del proceso, cosa que habíamos visto anteriormente, en la cual puede ser en beneficio, pero es un arma de dos filos, ¿verdad? La ventaja de esto son que las actuaciones, pues, públicas conllevan que no va a existir, pues, va a existir claridad, perdón, y no va a existir corrupción, debido a que el proceso, pues, se está llevando de manera pública. Ahora, como les digo, es un arma de dos filos. Lo malo podría ser de que en las noticias, medios de comunicación, etcétera, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si la persona es un sindicado, pues, ustedes saben los noticieros cuáles son los titulares, ¿verdad? De esas páginas de la prensa, etcétera.
dicen extorsionador, o dicen corrupto, o dicen no sé qué, y realmente el proceso está empezando, ¿verdad? Está iniciando el proceso, entonces eso también es de tomar en cuenta, jóvenes. Y vamos a ver las clases de prueba. La prueba puede ser clasificada de acuerdo a distintos criterios. Y a continuación, pues vamos a ver 3. El primero es este. De acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad. De acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad. Y acá tenemos que se divide en 2, la prueba directa y la prueba indirecta. ¿Y qué es la prueba directa? La prueba directa son todos aquellos datos que de ver valorados por el juzgador y que comprueban los hechos que se buscaba demostrar sin ningún tipo de consideración. Voy a repetir, son todos aquellos datos que de ser valorados por el juzgador y que comprueban los hechos que se buscan demostrar sin ningún tipo de consideración, como la declaración de una persona, ¿verdad? Que se encontraba en la misma habitación o en el mismo lugar, ¿verdad? En donde el sindicado, por ejemplo, dio muerte a su víctima y la cual no es susceptible de ninguna clase de impugnación. Esa es la prueba directa. Ahora, la prueba indirecta, o también llamada pues prueba circunstancial, son todos aquellos datos de los cuales se pueden desprender inferencias que permitan en un momento dado convencer al juzgador de la forma en que ocurrieron determinados hechos. Voy a repetir. La prueba indirecta, también llamada circunstancial, son todos aquellos datos de los cuales se pueden desprender inferencias que permitan en un momento dado convencer al juzgador de la forma en que ocurrieron determinados hechos. La declaración de una persona que vio al acusado en la escena del crimen, por ejemplo, ¿verdad? Poco tiempo antes de que esto ocurriera, o el hallazgo de un arma homicida en donde aparecen huellas dactilares del acusado. La prueba indirecta cobra valor muy importante en la materia penal, pues difícilmente puede contarse un gran número de casos y se comprueba directamente para plantear las acusaciones, y mientras más delicados sean los delitos que se están persiguiendo, en el medio más difícil resulta el lograr que la gente participe en la misma cultura de silencio y miedo, ¿verdad? Como vimos, esto es de acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad. Ahora, de acuerdo a su forma de presentación en el debate, tenemos la que es testimonial, también denominada personal, y comprende a todas aquellas personas que suministran información al juzgador, ya sea sobre los hechos que le constan o sobre algún aspecto relacionado con el delito, y que requiera de sus especiales conocimientos en cualquier ciencia, profesión o arte. Voy a repetir, testimonial, también denominada personal, y comprende a todas aquellas personas que suministran información al juzgador, ya sea sobre los hechos que le constan o sobre algún aspecto relacionado con el delito, y que requiera de sus especiales conocimientos en cualquier ciencia, profesión o arte. Y pueden clasificarse en testigo lego, que es comúnmente denominado testigo, ¿verdad? Que es aquella persona común y corriente que tiene conocimiento personal
y directo de la forma en que ocurrieron determinados hechos. O en testigo perito, que es aquella persona que por su conocimiento especializado en determinada ciencia, arte u oficio, puede ser considerada como experta en la materia. ¿Cuál fue el primer testigo que dijo el licenciado? Disculpe. ¿Podría repetirme, compañero? ¿Cuál fue el primer testigo que dijo? Ahorita se lo repito. Gracias. El primer testigo es el testigo que comúnmente, pues, es aquella persona común y corriente que tiene conocimiento personal y directo en la forma que ocurrieron determinados hechos. Y el segundo es el testigo perito, que es aquella persona que por sus conocimientos especializados en determinada ciencia, arte u oficio, puede ser considerado como experta en la materia. Gracias. Creo que levantó la mano también Luis Fernando Chacón, adelante. Licenciado, entonces el primero le denominamos únicamente testigo, ¿verdad? Testigo. Gracias, Lee. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la prueba? Pues la doctrina del derecho probatorio nos indica que un medio de prueba puede ser utilizado en juicio, ¿sí? Para que un medio de prueba pueda ser utilizado en juicio, necesita cumplir 3 características, las cuales hemos visto claramente: legalidad, admisibilidad y pertinencia. Repito, para que un medio de prueba pueda ser utilizado en juicio, se necesita cumplir las 3 características: la legalidad, la admisibilidad y la pertinencia. Levantó Luis Fernando. Licenciado, disculpe, al inicio usted nos dijo la prueba puede ser clasificada de acuerdo a distintos criterios. Nos iba a mencionar 3. Uno es el de acuerdo a su utilidad en la búsqueda de la verdad, el 2 de acuerdo a su forma de presentación en el debate. ¿Serían 2 únicamente o hay un tercero en este caso? No, dejen solo esos 2, por favor, son 2. Gracias, Lee. Ajá, gracias, no, gracias por la observación. Sí, solo esos 2, por favor. Bueno, legalidad de la prueba. El tema referente a la legalidad de la prueba, pues debe estudiarse y entenderse desde la concepción de 2 teorías o principios complementarios. ¿Y cuáles son estos principios? El primero es el que señala que todo medio de prueba obtenido ilícitamente, es decir, se infringen las garantías, los derechos, procedimientos, son ilegales y por tanto es imposible utilizarlas en juicio. Situación aceptada sin objeción alguna en todo Estado democrático que tiene que ser respetuoso de los derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Como vemos, compañeros, hay países en los que hay dictaduras, anarquías y tienen cooptados los sistemas de justicia. No son países claramente democráticos, entonces, mucho menos son respetuosos de los derechos humanos. En este tipo de países, pues, como reina la anarquía o el dictador, pues tiene el poder del organismo legislativo, ejecutivo y judicial, pues si es que existieran los 3, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos, pues, obviamente no vamos a tener primero un principio de legalidad, ¿verdad? O un proceso que se lleve de acorde al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y respetando principios y garantías procesales. En cambio, aquí en Guatemala, pues, claro, tenemos ciertas falencias, pero en la mayoría de los casos, pues se respeta el debido proceso, principio de legalidad, porque solo con el hecho de que usted esté en una audiencia
y estamos en la etapa del proceso de ofrecimientos de prueba, el juez le diga, no, usted no puede ofrecer pruebas, o sea, solo ahí se viola el principio de legalidad, de debido proceso, etcétera. Ahora, el otro principio, en cambio, se relaciona ya no con la prueba directamente vinculada a la ilegalidad cometida, sino con aquella prueba que se obtiene derivada de la primera, directamente en relación con la ilegalidad. Y además, y esto es lo fundamental, extiende sus efectos de exclusión a cualquiera de otras evidencias derivadas de dicha violación. Y los fundamentos de la misma son los siguientes. El primero, disuadir o desalentar a los funcionarios del orden público para que no violen la protección constitucional. Y el segundo, la integridad judicial, que está relacionada con la desobediencia a la Constitución al recibir evidencia ilegalmente obtenida. Y la tercera, pues impedir que el gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales. De otra manera, pues el pueblo pierde confianza en el gobierno, ¿verdad? Comúnmente, pues eso se da en casos de corrupción, ¿verdad, jóvenes? Por eso, por imperar en Guatemala el sistema jurisprudencial, se ha establecido por esta misma vía limitaciones a dicha regla, entre las que se encuentra que la doctrina en la causa interventora, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Compañero Jafet, si podría pasar la asistencia, por favor. Les voy a dar 3 minutos, jóvenes. Claro, Lic. Tranquilamente la asistencia. Mientras siguen llenando su asistencia, jóvenes, respondiendo a la consulta de la compañera, que muy acertado ese punto, le agradezco, compañera, por haberlo tocado. Les voy a explicar la teoría del árbol envenenado. ¿De qué trata? Trata de que la prueba obtenida sin el procedimiento debido, pues es nula, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eso trata de plantear la duda de todas las demás pruebas, argumentando que si una prueba está obtenida de manera incorrecta, va a viciar a las demás. Por eso se llama árbol envenenado, ¿verdad? Se utiliza para plantear dudas sobre otros medios de prueba y así poder votar el caso
de la contraparte y generar muy interesantes esas teorías, más en el procedimiento penal, jóvenes, y todo lo que favorezca al reo, créanme que como si somos abogados defensores, pues tenemos que utilizar. Bueno, para finalizar, vamos a ver la causa interventora, la cual consiste en que no toda intervención ilegal hace inadmisible una prueba que se derive de la adquirida ilícitamente. Escuchen bien, la causa interventora consiste en que no toda intervención ilegal hace inadmisible la prueba que se derive de la adquirida ilícitamente, pues existen circunstancias que intervienen en los casos en particular, que puedan liberar una evidencia incautada de la ilegalidad de la intervención. En pocas palabras, interrumpen la causalidad que existe entre la violación del arresto, allanamiento, registro, incautación y prueba obtenida. Todo esto, jóvenes, es lo que hemos visto, ¿verdad? Las garantías. Entonces, entre las mismas se encuentran, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre la comisión de la violación y la obtención de la evidencia. Cosa que yo les pregunté un día también, ¿cuál es el horario en el que las fuerzas de seguridad pueden ingresar a una vivienda? Número 2, el tiempo que transcurre entre la comisión de la violación y la evidencia, ¿verdad? Perdón, no sé si lo había repetido. Y, perdón, número 2, la buena fe en que en un momento dado pueda tener el funcionario que realiza la intervención legal, la entrega espontánea o allanamiento de la vivienda. Repito, la buena fe que en un momento dado pueda tener el funcionario que está realizando la intervención legal, la entrega espontánea o el allanamiento de la evidencia. En el caso de los interrogatorios extrajudiciales, que se haya cumplido con el requisito de informarle al procesado sobre su derecho a no declarar. Y por eso leamos el artículo 9 de la Constitución, jóvenes, que va a ser el último tema del día de hoy. ¿Algún voluntario que lea el artículo 9? Interrogatorio a detenido o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Ahí estamos. Justamente lo que expliqué anteriormente, ¿verdad? En el caso de los interrogatorios extrajudiciales, que se haya cumplido con el requisito de informarle al procesado sobre su derecho a no declarar. ¿Ya llenaron asistencia, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, Lic. Va. Entonces, hasta ahí, jóvenes, Freddy Ismael dice que no me deja enviarlo. ¿Se refiere a la asistencia, compañero? Así es, licenciado. No sé si es mi internet, pero no me deja enviar mi asistencia. Ahorita lo voy a responder otra vez. Recargue, compañero, porque sigue abierto el link. Ok, ya, eso lo voy a hacer ahorita. Gracias. Es cuestión de internet. Bueno, feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado.